Jóvenes, buenas tardes. Hoy seguimos con las clases de el curso de mantenimiento eléctrico. Hoy día nos toca desarrollar la sesión de clase número 5, correspondiente al tema de la corriente eléctrica monofásica y trifásica. ¿Qué es una corriente monofásica o una corriente alterna monofásica? Se habla de monofásico cuando se dispone únicamente de una tensión alterna. El circuito funciona con dos hilos y la corriente que circula por ellos es siempre la misma. La onda de corriente alterna básica viene del giro generalmente de una bobina dentro de un campo magnético en un generador de corriente, ¿no? Cuando hablamos de corriente trifásica, en un sistema de corriente trifásica, el sistema tiene tres tensiones desfasadas 120 grados una con respecto a la otra, que se genera con un alternador que tiene tres devanados a 120 grados, uno respecto al anterior. Para transmitirse se utilizan líneas de tres conductores, pero para su utilización final se utilizan líneas de 4 hilos, que generalmente son 3 líneas o fases de corriente, y la cuarta línea, que es la neutra, ¿no? En el gráfico de la derecha podemos observar, ¿no?, las líneas o las fases de la corriente trifásica, que están generalmente en diferente color. Tenemos una fase que está dada por la onda senoidal de la corriente en azul, la segunda fase, una onda de corriente senoidal que está en color negro, ¿no? En color rojo, y una tercera fase, ¿no?, que está dada por una onda senoidal de color negro, ¿no? Entonces acá tenemos tres colores que identifican cada una de las fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3, y ambas están desfasadas 120 grados una con respecto al otro. Esto es lo que nos indica el gráfico de la derecha. Generalmente la disposición de la bornera o placa de conexiones en una máquina eléctrica o en un motor eléctrico, ¿no? Esta disposición nos permite una rápida y segura conexión a la red de las máquinas trifásicas de corriente alterna. Los extremos de sus herramientas convergen en una bornera o placa de conexión, ubicada sobre la carcasa exterior de dicha máquina, o en este caso puede ser un motor eléctrico. Los bornes de dicha placa llevan las marcas estandarizadas ya que corresponden a los principios, ¿no?, con las letras U, B y W, que es la entrada, y la salida o los finales son X, Y, Z de los arrollamientos de las borneras, pudiendo fácilmente pasar de una conexión a otra con solo modificarse la posición de los puentes de conexión de los bordes, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos observar, tenemos el motor o la máquina eléctrica trifásica, y generalmente en las borneras vienen para hacer las conexiones tanto en estrella como en triángulo, ¿no? Y eso nos explica la disposición de la conexión de cables en las borneras, ¿no? Tanto para cuando queremos que el motor funcione en un sistema trifásico, en conexión estrella, y cuando queremos que funcione en una conexión triángulo, ¿no? Que más adelante, cuando hablemos de motores eléctricos, haremos la especificación o las indicaciones más específicas. Las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica podemos decir: 1. La potencia en kilovoltamperios de un motor trifásico es aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. En un sistema trifásico balanceado, los conductores necesitan ser del 75% del tamaño que necesitará un sistema de lo que necesita un sistema monofásico, con la misma potencia en voltamperios, por lo que esto ayuda a disminuir los costos y por lo tanto a justificar el tercer cable requerido, ¿no? O sea, quiere decir que el tamaño de un motor trifásico es menos que de un motor monofásico, ¿no? Y la potencia proporcionada por un sistema monofásico cae 3 veces por ciclo la potencia proporcionada por un sistema trifásico. Nunca cae a cero, pero por lo que la potencia enviada a la carga siempre es
la misma, ¿no? O sea que la potencia enviada por un motor monofásico es menor que la potencia enviada por un sistema trifásico, ¿no? Y acá en los diagramas que están en la parte inferior podemos observar la potencia de un monofásico, ¿no? Y la potencia de un sistema trifásico. Como vemos, tenemos tres fases, tenemos tres, ¿no? Y vemos que generalmente esto se mantiene más constante, más estable, y lo que ocasiona de que la potencia entregada sea la mayor. Un poco para recordar la ley de Ohm y la fórmula básica de electricidad, tenemos en este círculo cuatro cuadrantes. Un cuadrante de la tensión, que está dada en voltios. El segundo cuadrante, que está dado por la potencia en watts. El tercer cuadrante, que está dado por la intensidad de corriente en amperios. Y un cuarto cuadrante, que está dado por la resistencia, que está en ohmios, ¿no? Que son sus unidades de medida. Esto es bastante didáctico porque nos permite obtener, por ejemplo, el voltaje o la tensión. ¿A qué es igual? Podría ser igual a la resistencia por la intensidad, a la potencia sobre la intensidad y a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia, ¿no? Estas ecuaciones nos permiten encontrar el valor del voltaje. Lo mismo, si tenemos la potencia, ¿no? Nuestra interrogante, lo que queremos hallar es la potencia. Esta potencia podemos decir que es igual a voltaje por intensidad, es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Estas ecuaciones que han sido despejadas nos permiten encontrar el valor de la potencia. Igualmente con la intensidad de corriente, igualmente con la resistencia, ¿no? Es una manera didáctica y fácil de recordar para poder trabajar las fórmulas básicas de electricidad y poder encontrar generalmente las variables que nosotros queremos encontrar al hacer un cálculo eléctrico. La fórmula de la electricidad generalmente es corriente alterna. Podemos decir cuando la corriente es continua, la intensidad está en amperios y es igual a la potencia sobre el voltaje, ¿no? Cuando es alterna y es monofásica, la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje por un coseno de phi, ¿no? Que es el ángulo de desfasaje de la corriente, de la corriente alterna, ¿no? Y lo mismo cuando es trifásica es igual a la potencia sobre la raíz cuadrada de 3 por la tensión de corriente por el coseno del ángulo de desfasaje, ¿no? O del factor de potencia, también se conoce como coseno de phi, ¿no? Ese coseno de phi se conoce como un factor de potencia y que es muy empleado cuando se hace cálculos con corriente alterna. Para monofásica, la intensidad nominal, ¿no?, de consumo es igual a 1.25 por la potencia instalada sobre el voltaje. Y cuando es trifásica, la intensidad nominal es igual al 0,72% por la potencia instalada sobre el voltaje. Consideramos una corriente de consumo con un 25% de holgura. Entonces la intensidad de corriente de consumo va a ser igual al 1.25 la intensidad de corriente nominal, ¿no?, que está dada generalmente en amperios. Acá tenemos la nomenclatura de lo que significa cada uno de los términos que hemos empleado: potencia su I, que es igual a potencia instalada; intensidad de corriente nominal del consumo, que es la corriente máxima de trabajo a plena carga, y es la que generalmente se encuentra inscrito en la placa de los equipos escritos por el fabricante. Y la corriente de consumo, y su C, consideramos como una corriente de consumo que es el 25% mayor que las cargas adicionales dadas en el circuito original. En esta presentación tenemos algunos ejemplos donde, por ejemplo, en el ejemplo 1 dice calcular la resistencia de un aparato eléctrico en la que la tensión de alimentación es 5 voltios y tiene una corriente de 500 miliamperios. Si hacemos uso del círculo que hemos explicado anteriormente, tenemos que la interrogante, ¿cuál es? La resistencia. Nos vamos al cuarto cuadrante y la resistencia es igual a el voltaje sobre intensidad, ¿no? Al voltaje sobre intensidad. Reemplazamos los valores que tenemos en el ejercicio y encontramos
la resistencia, en este caso que es de 10 ohmios. Así sucesivamente tenemos 4 ejemplos en los cuales hacemos uso de este círculo que nos ayuda a encontrar las variables que nos están pidiendo en los ejemplos o que realmente queremos conocer en la vida real cuando estamos trabajando un circuito eléctrico. Para tener un poco más claro lo que es monofásico y trifásico, vamos a hacer una pequeña explicación. Veremos que la monofásica, ¿no?, tiene 2 hilos y la trifásica tiene 3 hilos o 3 fases, ¿no? Si tenemos un toma corriente, en este toma corriente tenemos dos entradas, ¿no?, que nos dan la fase de corriente, y esta tercera que es generalmente la de tierra, ¿no?, que no está considerada, ¿no? Entonces, una de estas es la fase viva y en otra es la fase neutra. Y esta es la tercera, que es la puesta a tierra, que sirve para hacer la descarga de la corriente estática. Esto generalmente si lo conectamos a un foco, ¿no?, o una bombilla de luz, ¿no?, tenemos también acá, tenemos a la entrada del foco en el zócate una entrada de la línea viva y una entrada de la línea neutra, ¿no?, de la línea neutra, los cuales al conectarse la bombilla el circuito se cierra y la bombilla se prende. Cuando hablamos de corriente trifásica, tenemos 3 hilos o 3 fases, donde puede ser de 220, dos fases o 2 líneas de 220 y una de 380, ¿no? En algunos países se tiene que una de las fases trifásicas puede llegar a 440 y hasta 720 voltios, ¿no? En el país generalmente trabajamos con tensiones de 380 voltios, ¿no? 2 líneas de 220 y una de 380, ¿no?, que es generalmente la trifásica en el país, ¿no? Por ejemplo, tenemos un motor, en el motor hemos visto en las borneras entran 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿no? Acá está, en este diagramita podemos expresarlo, y en cada una de estas fases entra una tensión de 220, otra, ¿no?, de 220 y una de 380, que sirve para conectar los motores o las máquinas eléctricas trifásicas, ¿no?, de corriente alterna trifásica. Entonces acá podemos explicar, como hemos visto en un diagrama o un gráfico, podemos especificar la onda sinusoidal de la corriente alterna, y tenemos la fase 1, que es una de las que ingresa al motor. Tenemos la fase 2, que es la segunda línea que entra al motor, y la fase 3, que es la tercera línea que está expresada por la onda sinusoidal, ¿no?, de otro color, en este caso el color negro, ¿no? Entonces ahí tenemos la entrada de las 3 fases al motor eléctrico, o de las 3 líneas también que se conocen. Entonces, como ustedes ven, las ondas de las líneas de entrada de las 3 fases nos dan una onda senoidal que generalmente tienen la misma altura. Y esas alturas, si nosotros lanzamos una vertical en la parte superior y en la parte inferior, eso nos va a dar la caída de tensión, que en este caso es 220 voltios, ¿no? Si, ¿no?, lo mismo tenemos para la fase 2, y si nosotros representamos la línea 3, que es de 440 voltios, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, vemos que la altura de la onda sinusoidal es más alta, ¿no? Es más alta, ¿no? Esto nos indica que acá hay una caída de tensión de 440 voltios, ¿no? Y por último tenemos que estas líneas generalmente vienen con un código de colores, ¿no? Cuando el conductor de protección a tierra está provisto por una cubierta de aislamiento, esta debe ser de color amarillo. Este nos da, ¿no?, las normas técnicas peruanas, nos dan los códigos de colores, ¿no? Amarillo para tierra, blanco para neutros, y azul, negro y rojo para las líneas o fases activas, ¿no?, los conductores que se están conectando, ¿no? Acá está más especificado. Este es el Código Nacional Peruano de Electricidad, que nos da el Ministerio de Energía y Minas, y nos indica los colores que debemos utilizar cuando hacemos una instalación eléctrica, ¿no? Tenemos circuitos monofásicos de corriente alterna o continua de 2 conductores, circuitos monofásicos de corriente alterna o continua de 3 conductores, y circuito trifásico de 4
hilos, ¿no?